Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola a todos. Bueno, pues ha vuelto a ser noticia el Pacto por México. César Camacho del PRI concluyó hace unos días su periodo como presidente en turno del Consejo Rector y ahora lo asume el presidente del PAN, Gustavo Madero. Además, se aseguró que la mesa de negociaciones del Pacto por México pues no va a presentar una iniciativa común en materia de reforma político-electoral. ¿En qué sitio se encuentra el Pacto por México? ¿Cuánto más aportará a la vida política del país? ¿Seguirá siendo un instrumento efectivo para la negociación, Pepe Buendía? Bueno, como todos en esta mesa saben, yo he sido de los defensores del Pactofílico. Comienzo diciéndolo porque seguramente lo van a señalar posteriormente. Pero ¿en qué punto se encuentra? Yo creo que la pregunta es muy pertinente. El pacto es, desde que surgió, y eso es lo que me parece relevante, un espacio de discusión, de consensos y acuerdos para echar adelante una reforma legislativa. Oye, pero más de discusión que de acuerdos últimamente, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que el sentido del pacto, la vigencia, la posibilidad de mantenerse, radica justamente en que permita que las discusiones lleguen y se traduzcan en acuerdos, como sucedió con la reforma educativa, como sucedió con la de telecomunicaciones, pero que no está sucediendo con las reformas que se están dictaminando en este periodo. Ahí está la hacendaria, sí, en la que los consensos se rompieron y en una situación inédita vimos que fue votada por el PRI y el PRD. Yo la verdad es que no tengo memoria, pero una reforma económica donde se decía que más bien el PRI generalmente iba con el PAN, esta vez sale en acuerdo entre estos dos partidos. Y hacia adelante tenemos la próxima, que seguramente se va a discutir, que es la reforma político-electoral, en la que, como ya se dijo, no va a ir avalada por el acuerdo de las tres fuerzas y las iniciativas que están en el Senado se tendrán que discutir por separado. Yo creo que esas son dos muestras de que, en efecto, el pacto empieza a vivir un desgaste importante. Una, por la ruptura interna de consensos, y dos, creo que porque se avecinan los periodos electorales de renovación de las dirigencias de los partidos. Esta semana ya vimos salir, por ejemplo, a Josefina Vázquez Mota, a Marcelo Ebrard, y ambos, todos buscando posicionarse como oposición y justificar una diferenciación respecto de sus propias dirigencias, y ahí el pacto ha sido, digamos, que el punto de referencia. Ambos, los dos, se pronuncian en contra y dirigen sus críticas para justo diferenciarse y posicionarse ellos respecto del pacto. Quizá el desgaste del pacto, si tratamos de ver el periodo que concluye en diciembre, nos puede llevar a discutir con un cierto ambiente todavía de acuerdos entre las cúpulas partidistas las dos reformas que quedan de las que se habían anunciado importantes, la energética y, por supuesto, la electoral. Ahí parece que ya hay una decisión tomada. La electoral, aunque llegue por fuera del pacto, parece que tanto el gobierno como el PRD y PRI estarían a favor y sería una decisión tomada, al menos la parte electoral, porque hay que distinguirla, es una reforma muy amplia, pero al menos la parte electoral sería quizá otro de los resultados de los consensos, incluso aunque no haya entrado como una ley dentro del pacto. Y por supuesto, condicionada a lo que Acción Nacional definió ya desde hace semanas. Si quieren discutir la energética, si quieren ir con la energética, hay que sacar primero la electoral.
Paco, ¿no es una especie de kermés el Pacto por México, donde entran 3 y salen 2 casados, ¿no? Bueno, precisamente es a lo que iba, muy molesto con Pepe Buendía por quitarme el comentario del pacto fílico, porque creo que era mi línea, ¿no? Pero bueno, y como tú lo estás diciendo, no podemos, yo creo que precisamente los mismos sectores y los integrantes del pacto le están quitando fuerza al pacto. ¿No? Porque tú no puedes hacer negociaciones afuera del pacto, otras adentro del pacto, y después entonces, ¿qué es el pacto? ¿Cuál es la naturaleza del Pacto por México? O sea, no puedes estar tomando la reforma fiscal, la hacemos por aquí y me estoy casando, como tú dices, con los del PRD para poderla sacar adelante. Esta ya toma madera la presidencia del pacto, y entonces, ¿cuál es la única reforma que queda dentro del pacto? Pues es la reforma energética, ¿no? Sí, esa es la reforma que queda dentro del pacto. Entonces le están quitando fuerzas y realmente nos están vendiendo que el Pacto por México es un instrumento real para poder impulsar las reformas de gran calado, como les gusta hablar en términos náuticos a los políticos hoy en día. Si eso es... Es que es puro barco, ¿no? y grandes, ¿no? Si eso es verdaderamente el pacto y así fue creado, entonces le están quitando totalmente la fuerza, porque estás negociando unas cosas afuera, unas cosas con un partido, otras cosas con otro partido, y la realidad de las cosas es que así pierde fuerza. Yo siempre he dicho que el Pacto por México no es una mala idea. Yo a veces acompaño en su bonanza, en su ingenuidad a Pepe, que podría ser un buen instrumento. No lo es, porque faltan 2 cosas. Primero, seriedad, ¿no? O sea, si va a haber un pacto por México, incluso la reforma fiscal la discutes al interior del pacto. Incluso esa, ¿no? Que es evidente que no se presentó el IVA en alimentos y bebidas para poderle dar, en alimentos y medicinas, perdón, para poderle dar al PRD el dulce y para que ellos pudieran apoyarlo. Eso es evidente. Por el otro lado, también la reforma electoral la estás presentando por otro lado. ¿Y qué te queda dentro del pacto, no? Cabezas que no son muy buenas, y lo digo respetuosamente, ¿no? Los hoy 3 líderes de los partidos no son las figuras que quisiéramos ver en otro tipo de lugares, ¿no? En otro tipo de pactos, tanto que han publicitado el pacto de la Moncloa no tiene nada que ver, ¿no? Hay que ver los integrantes, hay que ver el pensamiento y hay que ver las cabezas que en ese momento dieron lugar a un pacto que efectivamente hizo que España pudiera llegar a crecer hasta donde creció, quizá hasta hace unos 6 años. Pero a mí me parece que los propios integrantes del pacto, con la poca seriedad que le están dando, le están quitando finalmente la fuerza al pacto. Yo creo que el pacto se está volviendo cada vez una broma, cada vez se escucha menos del pacto, cada vez hay menos reuniones y creo que está condenado a morir en algunos meses. Ahora, no nos llega para diciembre. No nos llega a diciembre. Dicho eso, seguimos viendo en el tema de las reformas, sean estructurales o no, votaciones muy grandes a favor. Yo creo que la de la llamada reforma hacendaria, pues creo que mal que bien, es una votación bastante amplia. ¿No sigue siendo eso reflejo de lo que queda del pacto o lo que todavía puede hacer el pacto? Bueno, primeramente en relación con las votaciones grandes, estas de un porcentaje alto de la integración de la Cámara de Diputados, de los 500. Yo creo que las votaciones que han alcanzado 75-80% de los asistentes, porque también no es de los 500, no estaban todos, se debe a no son todo el paquete, ¿de acuerdo? Y es lo que llaman los legisladores aprobada en lo general. Sí. Pero hubo una serie de reservas, 109, es decir, no estoy de acuerdo con esto. Por supuesto, funcionó la aplanadora y todas eran se desecha, se desecha, se desecha, se desecha. Yo creo que González Morfín podía haber puesto un cassette ahí o un CD a grabar. Ya terminó la mayoría en contra, se desecha. Yo creo que... ¿Qué explica esta votación contundente, dirían los clásicos? Yo creo que las afinidades políticas o ideológicas, más bien, del PRI con el PRD y el Partido Verde como en el cabuz, ¿no? Es decir, esa es fauna de acompañamiento. El panal. Y el panal, bueno, pero ese es muy poquito, ¿no? Esos no tienen más que a ver, oye, yo voto por ti, no, espérate, no votes, mejor vete con el otro, ¿verdad? O sea, como están las cosas. Es por la afinidad ideológica, porque al final de cuentas, los dos son los mismos en lo que se refiere a la adoración del gasto público.
yo creo que en el PRI y el PRD están los grandes cardenales en el sentido religioso de adoración del gasto público. Entonces, de alguna manera se han puesto perfectamente de acuerdo. Sin embargo, lo que no toman en cuenta es que no es lo mismo los años 60 o 70 del siglo XX que el segundo decenio del siglo XXI. El gasto público ya se ha probado hasta la saciedad que no es el motor del crecimiento. En estas votaciones está, repito, una afinidad ideológica que no está en el caso de la reforma energética, por ejemplo, donde ahí cada uno. Y tampoco está en la cuestión de la reforma política, y ahí no es por cuestión político-ideológica, sino es por los intereses de cada partido. Hay los tres principales grupos. ¿Cómo definiría yo estos intentos de reforma política del PRD y del PAN? Querer ganar en el papel lo que no pueden ganar en las urnas. Esa idea de que pierden porque les hacen chanchullo, despreciando totalmente el juicio ciudadano. La verdad es que pueden hacer una reforma político-electoral ahorita, otra dentro de 15 días y otra, y no van a ganar. Es decir, la victoria en las urnas se registra por otras motivaciones, no por esa. Pero sin embargo, bueno, esa es la mercancía que están vendiendo allá los que les crean. En lo que se refiere a la vida del pacto, yo creo que si tomamos en serio la expresión o la palabra pacto, es mucho más de lo que hemos visto aquí. Pacto implica compromiso. Cuando se habla de que dos países pactaron algo, o que dos fuerzas políticas o más pactaron algo, o que están discutiendo para pactar algo, se entiende como un compromiso producto de la misma visión del desarrollo, del crecimiento económico. Y se entiende de largo plazo. Efectivamente. Sí. Aquí no. Sí. Aquí son los oportunismos y, recordando aquella vieja expresión del presidente Mao que decía que los tigres no hablan con los gatos, no podemos decir que están iguales los tres principales integrantes. Está representado o está el gobierno a través de su partido y están dos perdedores. Entonces, eso de darles el carácter de iguales me parece una exageración. El temor a ejercer la gobernación por parte del gobierno que recién se inició hace menos de un año, el temor, repito, a tomar decisiones dolorosas e impopulares, lo lleva a utilizar este subterfugio donde al final de cuentas, como en las piñatas, se está dando bolsas de dulces. Al PAN le da ciertos dulces y al PRD, no sé, algunos de esos Miguelitos con mucho plomo, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Pero al final de cuentas, él se queda con los mejores dulcecitos, con los Snickers, con los Milky Ways, que son los buenos. ¿Por qué importados? Porque los fabrican ya aquí. Porque si no causa impuestos. Carlos, no, por eso es que lo digo ahorita porque a partir del 1 de enero viene el serrucho fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que para terminar con esa ficción de pacto, Cronos se va a encargar de hacerlo. ¿Por qué? El 2014 debe ser un año de gobernar. Es decir, ya un año de pactar y de reformas, bueno... Entre otras cosas porque no hay elecciones. ¿Y qué reformas van a hacer? ¿Van a cambiar paseo de la reforma ahora? Es decir, el año que entra tiene que gobernar Peña Nieto. Tiene realmente que ejercer verdaderamente la gobernación, porque si van a pasarse discutiendo que si esta reforma, que si la otra, pues así podemos llegar al año 2100. Entonces yo creo que la realidad política de este país y la situación que va a enfrentar el gobierno con la caída en el porcentaje de crecimiento del PIB el año que entra, la caída de los ingresos que están soñando que van a captar algo que en la práctica no va a suceder, eso va a obligar a tener que gobernar. Y repito, gobernar hoy es tomar decisiones populares y impopulares y dolorosas. Entonces, el pacto va a ser dejado de lado. Bueno, ya logró que esta reforma, que la otra, que las más son superficiales y las que tienen cierta profundidad tienen miedo a aplicarla, como es el caso de la reforma educativa. José Luis. No, a ver, yo, contrario a Pepe, siempre he sido un crítico del pacto porque me parece que la principal crítica que le encuentro es que diluye o dinamita la representación popular, que me parece que es a lo que le tendremos que apostar en un país serio, ¿no? Es decir, ¿para qué encontrar instancias
alternas cuando existe y no fortalecer las que tenemos por una razón básica, porque la representación popular lo que permite es que haya rendición de cuentas y que el debate sea público y no sea en lo oscurito y no sea en la y legitimidad, claro, es decir, son los que nosotros nombramos para que nos representen buenos o malos, normalmente son malos, pero es lo que tenemos y entonces habría que fortalecer eso y no estar en este juego donde algunas cuestiones se manejan en lo oscurito y otras se manejan a conveniencia en el Parlamento. Me parece que lo que está acabando es que se están dando cuenta que el pacto pues tiene una serie de ocurrencias que las ocurrencias pues no te llevan a ningún buen destino. Y una clara pues es, por ejemplo, creo que una de las cuestiones que claramente se podría manejar en lo que es el pacto, que es una mesa cupular de ciertos partidos, porque ni siquiera están representados todos los partidos, es precisamente las reglas que tienen que ver con la democracia, es decir, la reforma política. Pero ahora resulta que esa no la quieren tratar en esa mesa porque les parece que no hay los suficientes consensos, pues claro, porque es donde más compleja se pone una decisión que ahí sí. Si ustedes recuerdan las mejores de las decisiones, de las reformas políticas más relevantes que se han dado en el país, antes se daban en la mesa del secretario de Gobernación, es decir, lo que hoy es el pacto, antes era la Secretaría de Gobernación y ahí se tomaban las decisiones con los principales actores. Incluso la que crea el IFE Ciudadano, así fue. Claro, ¿no? claro. Así es. Entonces ahora Gobernación está anulada para eso porque de inicio se descartó para ver esos temas. El pacto no se va a ver en el pacto y entonces menudo San Quintín que vamos a presenciar en las dos cámaras, ¿no? Porque ya quiero ver que se pongan de acuerdo para una segunda vuelta, para una reelección, para un IFE nacional, pues en el debate público. Creo que, insisto, además creo que nos tienen confundidos, no sabemos ahora a dónde voltear para presenciar cosas que son relevantes para la ciudadanía y para el interés del país. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. No hemos escuchado todavía a Martín Espinosa ni a Humberto Musacchio. Regresaremos con ellos para seguir hablando de, si usted me lo permite decirlo así, el pacteo de las reformas. Regresamos. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando del futuro del Pacto por México y las llamadas reformas estructurales. Martín Espinosa. Me llama mucho la atención la estridencia política cuando se habla de esta reforma, porque lo que estamos viendo es que las propuestas son muy ricas en debates y en gritos y sombrerazos y realmente es muy pobre en cuanto al fortalecimiento de la democracia o en cuánto va a contribuir esta reforma o lo que salga de la reforma política en fortalecer la democracia de los mexicanos. Es decir, los ciudadanos, ¿qué ganamos con un nuevo Instituto Nacional Electoral que sustituya, por ejemplo, al hoy Instituto Federal Electoral? Y sobre todo, ¿en qué vamos a ver nosotros los beneficios de un presupuesto multimillonario que año con año se incrementa en el IFE o en el organismo que vaya a sustituir al Instituto Federal Electoral en esta reforma y que realmente los ciudadanos no vemos resultados? Finalmente, la democracia, o nos han querido vender que la democracia cuesta mucho en recursos, en dinero, en activos políticos que hoy se están moviendo de uno y de otro partidos, y lamentablemente cada año vivimos con miras muy cortas por parte de los líderes políticos. Es decir, estamos planeando de aquí a 3 años a las elecciones del 2015 o dentro de 2 años y luego de aquí a 6 años para la elección del 2018. Y el país dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿cómo va a estar en cuestión política, aparte de todas las transformaciones que hoy se le han ido metiendo a las cuestiones fiscales, a la cuestión energética que se pretende aprobar, a las grandes reformas estructurales del país? Yo creo que estamos, es como un coche donde el motor va a destiempo, no tenemos un ritmo que vaya perfectamente sincronizado, el ámbito político con el ámbito económico, con el ámbito social, y lamentablemente estamos viendo las consecuencias de
todo ese desajuste en los relojes del país en lo que tiene que ver con la política, con la economía y con el caminar de una sociedad que lamentablemente no ve avances, con una clase política muy pobre que pues lamentablemente no aporta una reforma de solidez o una reforma profunda en la cuestión política nacional. Humberto Busacchio. Hay varios aspectos que me interesa plantear. Uno de ellos es si el pactismo debilita a las instituciones. Yo creo que en el ámbito de la política las cosas siempre tienen más de una cara. Efectivamente hay el riesgo de que debiliten a las instituciones el tratar los asuntos por fuera y luego endilgárselos al Congreso para que levanten la manita a los señores diputados y senadores. Yo creo que ahí hay un peligro evidente. Pero también creo que instituir mecanismos de negociación y de diálogo tiene sus virtudes y tiene sus ventajas que no son despreciables de ninguna manera. En las condiciones de México, con tantas dificultades por las que estamos atravesando, yo creo que no hay que menospreciar la capacidad de negociación, de arreglo que ofrece por ahora el pacto, aunque cada vez lo veo más deslavado. Veo también un fracaso rotundo en algunos de los resultados del pacto. Por ejemplo, la reforma educativa está en las calles. Ya la dejaron en la ley, sí, pero su aplicación está en las calles. Yo quiero ver qué van a hacer con esos maestros que a lo largo y a lo ancho del país están en las calles porque se hizo una reforma que yo creo que es necesaria, no sé si exactamente esa, pero alguna reforma era necesaria para la educación, pero no se tomó en cuenta quienes van a aplicar la reforma, que son los mentores, son los maestros. Ese es un fracaso. La reforma... ¿La sendaria, por ejemplo? La reforma la fiscal, ¿cómo le llamo, mi querido Ángel? Fiscal, por favor. Que no es reforma, pero fiscal es el adjetivo correcto. Creo que estamos todos de acuerdo en que son parches aquí y allá, que no resuelven lo fundamental. Este era el momento para hacer una gran reforma que nos facilitara el pago de impuestos, que propiciara el pago de impuestos. Ampliara. Hoy todo está dispuesto para que sea difícil el pago de impuestos. Eso me parece que por principio habría que discutirlo y no he visto una sola discusión sobre el asunto. Todos los que pagamos impuestos necesitamos pagar un contador, que si no, no podemos hacerlo. Cosas como esas tan elementales han sido ignoradas por el Congreso. Y en lo de la reforma del Estado me parece que otra vez se está desperdiciando una gran oportunidad. Desde fines del siglo pasado era evidente que lo que llamamos el sistema político mexicano ya hacía agua por todos lados. El presidencialismo omnipotente dejó de existir. Ya no hay aquella figura presidencial que lo determinaba todo. Se acabó. Hoy existe una verdadera oposición, hay una prensa que dice las cosas. Este es un país que cambió y tenemos el mismo sistema político, por eso no funciona. Y esta era la oportunidad para discutir y ver para dónde se iba a caminar ahora, quizá hacia el parlamentarismo o a limitar los poderes presidenciales. Había varias opciones que discutir y ni una de ellas se ha puesto sobre la mesa. Creo que los agentes del pacto, como dicen por ahí, o el Congreso mismo, los partidos, han sido incapaces de plantear las cosas a fondo. El resultado van a ser más parches en lo político y en lo fiscal y en todo, y los problemas de México van a seguir presentes. ¿El INE te parece un parche, el Instituto Nacional de Elecciones? El INE me parece que es una apuesta riesgosa, en tanto que no queda claro si afecta o no afecta a la soberanía de los estados, si afecta o no afecta a los cacicazgos que ejerce cada gobernador. Yo creo que hay mucho que discutir. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué tiene que resolverse ahorita? Porque así quedó en el adendum. Habría que aprobarlo antes. Pero me parece irresponsable aprobar algo cuando todavía no está suficientemente discutido y no se han advertido los pros y los contras. No sé qué opinan mis compañeros. A ver, Pepe. A ver, son dos temas, pero el primero al que me gustaría referirme rápidamente, porque ha habido varios comentarios sobre el pacto que sí me gustaría contestar. El primero, desde luego que si no se pone en contexto la discusión, no se entiende. ¿Por qué la relevancia del pacto? Porque desde que se inauguraron los gobiernos divididos en este país en 97, las relaciones y los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo fueron muy pocos, muy escasos y muy limitados. No hemos sabido procesar la pluralidad
durante más de casi 16 años, José Luis. Y porque me queda claro, y lo decía Martín hace un momento, cómo va a ser el país en el futuro. No sé cómo va a ser el país en el futuro, pero sé que a donde lleguemos va a tener que ser a través de pactos, porque seguramente la pluralidad no va a desaparecer. Entonces, es muy relevante que tengamos una experiencia en la que podamos encontrar espacios para llegar a acuerdos. Es lo que se le estaba pidiendo a los políticos durante 10 años, una década. Lleguen a acuerdos, ¿por qué ustedes no se ponen de acuerdo? Todo el día se pelean las elecciones, bla, bla, bla. El día que se crea un espacio que genera 2 iniciativas importantes, entonces les parece que es limitado o que no es satisfactorio, o incluso que suplanta a la representación popular. Pero júzgalo por los resultados. Claro, hay 2 resultados: reforma educativa, reforma en telecomunicaciones y la posibilidad de avanzar todavía en una reforma hacendaria que está ya aprobada en Cámara de Diputados y que viene ahora en el Senado. Esa va a ser otra historia. Y la posibilidad de que otras 2 también puedan beneficiarse, y lo decía Pascal hace un momento, de votaciones que tienen que ver con el clima de acuerdos que se generaron ahí. Entonces, en ese sentido, no me parece en absoluto despreciable un acuerdo que además es político, informal y temporal. Quizá una de las lecciones de la corta vida que pudiera tener si termina este año es que hay que ir a lo mejor a reformas que están planteadas en la reforma política de mayor calado para generar mecanismos permanentes para buscar acuerdos y, por ejemplo, coaliciones de gobiernos, como están planteadas en la reforma política. Esa quizá es una de las lecciones. A ver, Paco y después José Luis y Ángel. Yo creo que pasamos contigo, Pepe, y lo veo con susto, de tu pactofilia a la necedad páctica. Ya es algo que me preocupa. Cuando menos. No, es cuando claro menos. que es una necedad. Si no hay futuro. A ver, ¿Cómo vas a poner de acuerdo a la pluralidad? Yo creo que la pluralidad precisamente no se siempre va... queda China, por supuesto. No, pero, a ver, la pluralidad no se va a resolver en el seno del pacto porque ya vimos que no se está resolviendo. No. O sea, punto final. Ese fue un ejercicio. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un parlamentarismo para poder salir de este tipo de parálisis, porque eso lo vamos a seguir teniendo. Yo te invito, un día vamos con Goyo, que es mi perro, ¿no? Si tú te quieres poner a platicar con él, pues a Goyo le va a dar exactamente igual que tú platiques con él, porque no tienes nada que le interese. Pues saca una salchicha, ¿sí? Se la pones enfrente y Goyo te va a poner más atención que un novio escuchando a su novia la primera vez que lo van a hacer. Va a ser una atención impresionante. ¿Por qué? Porque tienes algo que le interesa. Hoy en día lo único que les interesa a los partidos es el 2018. Y en base a eso están operando. No, y el eso 2015 está antes. No, hombre, Es- en 2015 no les importa cómo se distribuyan las fuerzas siempre y cuando el 2018 llegue y puedan darle la torre al que está sentado ahí. Eso a mí me queda muy claro. Entonces, realmente el pacto está sirviendo para algo. Yo coincido mucho con José Luis en el sentido de decir, bueno, ¿y los congresistas qué? Y Manlio Fabio Beltrones y los factores reales del poder y Emilio Gamboa, pues yo creo que se deben sentir como tontos, ¿no? Porque lo único que hacen es discutir entre 5 personas qué es lo que ellos tienen que aprobar, entre 500 en un lado y 128 en el otro. Y es una falta de respeto también. No es que estemos muy orgullosos de nuestros legisladores, yo no estoy muy orgulloso, ¿no? Pues son una bola de barbajanes, entre otras cosas. Sí, bueno, es la ¿no? posición que Pero tenía Lozano, hay la algunos parte más radical del PAN. Sí, pero hay algunos que tienen mucha experiencia y que se salvan este asunto. Pero de verdad, entonces, ¿para qué los elegimos? Yo creo que si lo que queremos es salir de este tipo de situaciones y de la parálisis en la que nos encontramos, a un sistema parlamentario no hay de otra, porque podemos hacer pactos, vas a ver, uno cada año, que realmente una reforma importante, o sea, yo las reformas del día de hoy, como lo decía Ángel, ninguna es de fondo, todas son reformas cosméticas y es lo que se pudo. No dicen que la política es el arte de conseguir lo posible. Lo posible, no lo deseable. No lo deseable. Entonces, yo lo veo de verdad, por supuesto que además celebro tu ánimo conversador. Bueno, pero más allá del ánimo de Pepe, que evidentemente lo tiene, yo creo que ha puesto un argumento en la mesa. No hemos sabido, o no ha sabido la clase política procesar la pluralidad, y hace falta instancias para dialogar, para sacar acuerdos. ¿No es eso el pacto, José Luis? Vamos a ver, yo creo que no coincido con Pepe porque no creo que sea un asunto de pluralidad.
más bien yo creo que es un asunto de convivencia en democracia que ha sido paulatina. Es decir, llevamos 20 años a partir de que Pepe mencionaba, más o menos, 90 hasta ahora, en el cual los partidos políticos han ido aprendiendo a convivir. Y es correcto que ha habido una parte en los sexenios panistas donde ha sido muy difícil la negociación política, pero yo sostengo que siempre ha habido negociación política. El tema es lo que mencionaba hace un momento, es que antes se hacía en la Secretaría de Gobernación, en la mesa del Secretario de Gobernación, y no nos enterábamos a qué llegaban las cúpulas partidarias, la negociación popular, y nos enterábamos a qué llegaba en las cámaras. Hoy eso, por no sé por qué razón, insisto... ¿Pero por qué perdió fuerza Gobernación? Creo que vale la pena Yo creo que ahí el secretario de Gobernación y el presidente se equivocaron y claudicaron, porque Gobernación para eso era. Ahora Gobernación está intentando administrar un elefante que no saben cómo se maneja, que es la parte de seguridad, y ha dejado la parte de negociación y se la ha dejado a una área, pues que como se dice ahora, New Age, que nadie sabe cuáles son las reglas, cuáles son los procedimientos, quién la encabeza. Es rotativa la presidencia, eso es un desorden, ¿no? Yo la empiezo en 6 meses, la paso al otro. Es decir, me parece que, insisto, habla de poca institucionalidad, habla de poca formalidad. No digo que no ha servido para nada, ha servido, claro, para hacer una negociación cupular, pero creo que eso siempre se ha hecho en otros espacios de la política. Ángel. Varias cosas que creo que vale la pena señalar. Primero, en relación con esta posición de Pepe respecto al pacto y lo que representa. Yo creo que olvidamos cuál es la verdadera conformación del pacto. Por un lado está un partido, el PRI, monolítico por la disciplina, por la línea, que al final de cuentas lo que le dicen a César Camacho es lo que él hace. Él primero se reporta, como diría Lechuga, a los pinoles y dice por aquí, y ahí va, monolíticamente está el PRI. Pero los otros dos, decir que están los dos partidos representados ahí, el PAN y el PRD, cuando los principales dinamitadores de lo que está ahí son los mismos panistas y perredistas. Entonces, de entrada decir que ahí están 3 partidos me parece una exageración. Es no ver la realidad, que es más que evidente. Ahí está efectivamente un partido, que es el partido del gobierno, que tiene las canicas y tiene los dulces y dice quién le golpea la piñata. Han querido incorporar las cámaras, ¿no? De acuerdo, pero así es. Bueno, segundo elemento. Ahorita cuando menciona José Luis, el espacio de negociación por excelencia efectivamente era la Secretaría de Gobernación, pero hubo sexenios por las características de la negociación donde esta fue en Los Pinos. Recordemos el sexenio del presidente Salinas, donde incluso al jefe Diego le decían la ardilla, porque siempre estaba en Los Pinos y dio frutos. Es decir, desde Córdoba a Montoya. Efectivamente. Entonces, el fuché de la CONASUPO, ¿no? Entonces, coincido yo con José Luis en ese sentido. Espacios para ponerse de acuerdo siempre los ha habido, y si vamos a la historia del siglo XX encontraremos siempre esos espacios. ¿El siglo XX? En el siglo XX. ¿En la época del Partido Casi Único? En el siglo, por supuesto, ahora sí ya me estás por supuesto, en la etapa del dorado autoritarismo, sí, claro, siempre se negociaba. Al interior del PRI, pero no en la pluralidad se política. Negociaba, por supuesto que se negociaba, pues y, claro, y revisemos la historia. Al y interior del PRI, bajo el presidente. No. Estamos hablando de negociación del Estado mexicano representado por el presidente del PRI, pero se negociaba con las otras fuerzas. Hubo una instancia llamada PRISUM, ¿no? Efectivamente. Y eso a partir de la ley López, así donde es. empieza Entonces, a haber... es decir, yo creo que ese no es el problema. Yo creo que aquí estamos ante una situación donde tomamos cosas muy bonitas, atractivas, particularmente el lenguaje de la socialdemocracia, algunos ejemplos europeos, y la pluralidad. Vamos a negociar y vamos a encontrar eso. Yo no veo en el Congreso pluralidad. Yo veo diferencias de matices, pero todos los que están ahí son exactamente los mismos gandallas. El objetivo que tiene cada uno de los partidos ahí representados es elevar sus beneficios
pagando el menor costo posible. Ninguno de los partidos ahí representados levantó la voz en esta situación para decir vamos a bajar el presupuesto del IFE, vamos a modificar la ley para bajar las prerrogativas de los partidos. Por el contrario. Dicen lo contrario, ¿eh? 14% de incremento a la Cámara de Diputados en el presupuesto. Sí. Todos son exactamente iguales. Cuando se trata de elevar el gasto público del cual ellos van a repartir, los señores dicen aprobado. Entonces, hablar de pluralidad, yo creo que es, vamos a decir, un buen deseo, pero si hay un área de la sociedad mexicana donde no hay pluralidad, repito, donde hay puros gandallas, con diferentes matices, diferente lenguaje, porque no me van a decir ustedes que el Partido Verde Ecologista es diferente a los otros, por favor. Claro que sí, tiene muchos fresas. Bueno, está bien. Vamos a un corte, regresamos y continuamos con esta discusión. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Antes de irnos a corte, creo que Ángel Verdugo hizo una afirmación, quiero decir, muy provocadora, puedo decirlo así. Ángel dijo que en las cámaras no hay pluralidad, hay un conjunto de legisladores que tienen la misma posición, maximizar sus ganancias y pagar el menor costo posible. Martín, tú querías comentar sobre esto. Yo a eso le agregaría, Ángel, el tema de las diversas facciones de los propios partidos por el pleito de los cambios de dirigencia que estamos viviendo ahora, tanto en el PAN como en el PRD. O sea, no es posible, y esa es una gran debilidad que le veo al pacto, Pepe, que hablan de poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas, y yo pregunto, ¿a todas las fuerzas políticas? La mayoría de las fuerzas al interior de los partidos no están representadas en el pacto. Están representadas aquellas fuerzas institucionales que le convienen al gobierno que estén sentados en la mesa. Los que no les convienen que estén sentados los marginaron y los hicieron a un lado, pero porque también esas fuerzas... O negociaron con ellos por separado, ¿no? O porque también esas fuerzas por conveniencia se automarginan. Sí. Claro, porque ese es un capital para ellos decir, nosotros no nos sentamos a negociar con estos, ¿no? Ese es un elemento. Y el segundo, lo que decía, y abundando en el argumento de Ángel, el hecho de que no es posible que hoy el Partido Acción Nacional o algunos de sus legisladores que están enfrentados con Gustavo Madero le recriminen al PRD haber negociado la reforma fiscal cuando el PAN muchas veces también negoció con monedas de cambio otras negociaciones con Carlos Castillo Peraza, con los grandes concertacionistas del PAN cuando era el sexenio de Carlos Salinas. Reformas trascendentes. Y que hoy vienen a echarle en cara al PRD que se vendió a cambio de, cuando el PAN también negoció en su momento reformas muy importantes para el país en la década de Carlos Salinas o en el sexenio de Carlos Salinas. La prueba está que el PAN logró llegar a la presidencia de la República. Pepe. No, yo desafortunadamente, en este caso creo que yo sí veo diferencias. Sí, volteo y veo que hay diferencias entre los partidos. Veo que algunos defienden el IVA y otros defienden el ISR. Veo que unos están a favor de la reforma energética y otros están en contra. En fin, yo sí veo que hay diferencias entre las fuerzas políticas. Si ponemos un rasero, como todos se comportan maximizando sus intereses y por tanto todos son iguales, creo que es un argumento muy peligroso porque a lo que nos va a llevar es a decir, bueno, ¿y entonces para qué queremos tantos partidos? Mejor eliminemos a los partidos. Ese fue el argumento de José Luis hoy. ¿Para qué queremos partidos? Y lo que necesitamos a lo mejor es un modelo de democracia china, ¿no? En el que tengamos un politburo, un ejecutivo que eche para adelante más allá que decida todo. Eso es lo que está haciendo el pacto, Pepe. No, eso no está haciendo el pacto en absoluto. Bueno, porque ni siquiera para eso les da, ni siquiera para eso. Entonces, ese es un primer punto que me parece peligroso. Yo sí veo diferencias en la vida política de este país como nunca. Como nunca. Y veo discusiones interesantes sobre el IVA, sobre la energía. Ahí están. Pero y me parece lo que tú dices es que no se ha encontrado cómo procesar esas diferencias. Están las discusiones por sobre supuesto, el IVA? Tú lo decías hace un rato. A ver,
¿Por qué dejó de tener esa función Gobernación o Los Pinos? Pues por una razón muy sencilla, porque este país sí cambió, porque hoy una fuerza política no puede echar para adelante sola los acuerdos que el país necesita, no puede sacar ninguna fuerza sola, aunque sea disciplinada, como dices tú del PRI, no puede sacar una reforma energética sola y tampoco puede sacar una educativa, porque no le alcanza. ¿Por qué? Porque el poder se fragmentó con todas las faltas o las perversiones que puede haber, o incluso la estandarización. Obviamente, cuando había un solo partido, había negociación, siempre ha habido, Humberto, negociación, pero es distinto cuando tienes que hacerlo con fuerzas políticas distintas. Gobernación funcionaba bien en un régimen autoritario todo el siglo XX, donde incluso las negociaciones eran dentro del propio aparato, los sectores del PRI, etcétera. Pero cuando tienes que salir y hacerlo abiertamente, cuando tienes que procesar esa pluralidad, los mecanismos cambian, y el gran reto que tiene el sistema político mexicano hoy es justamente construir una nueva institucionalidad para procesar esa pluralidad, que ha estado absolutamente detenida, que no ha podido florecer, José Luis. 13 años con acuerdos rascuaches, un país detenido, acuerdos muy limitados. Son buenas experiencias como las del pacto, por supuesto, y se reconocen. Y hoy ya cambiamos. ¿Puedo? Sí, adelante. A ver, a mí me parece muy peligrosa esta ingenuidad en la cual el país va a cambiar a partir del día que lleguemos a la isla de la fantasía. Entonces aquí nos tienen con la tensión diciendo ya vamos a llegar, porque Pepe, a ver, gobernar es asumir el costo de tu periodo en el gobierno. Si en democracia por lo menos así es, si tú ganaste la elección y tú gobiernas, es tu responsabilidad llevar al país a donde crees que es el mejor destino, y por eso te eligieron los ciudadanos. Y lo que está haciendo el gobierno actual es muy hábilmente es repartir el costo de su gobierno para que el día que salgan en 2018 digan, oiga, todos estaban aquí en la mesa, todos gobernamos juntos, pero ese gobernar juntos en el fondo, desde mi perspectiva, al día de hoy, no hemos visto todavía acciones de gobierno. Yo no he visto, o sea, yo he visto pactos, he visto promesas, pero yo no he visto al presidente en turno, no he visto a su secretario de Gobernación, más allá de las incidencias no los he visto, gobernar. Y eso es por lo cual creo que se les eligió para que ellos hagan eso, y el Parlamento para que haga las reformas que considere pertinentes, porque si no nos empezamos a confundir y los conceptos, las instituciones se empiezan a mezclar y ya no sabemos quién le toca la responsabilidad de qué. Paco. Ahora, una cosa muy importante. ¿Por qué es importante también retener las dirigencias de los partidos? Porque las dirigencias de los partidos son los que reparten las candidaturas. Al momento de repartir la candidatura también lo que estás... manejan el dinero. Manejas el dinero, por supuesto. ¿No? Y así finalmente tienes la chequera y tienes parte del control en el Congreso. Y pues, además de todo, como regularmente los legisladores no se deben a los ciudadanos, porque incluso la decisión, la toma de quién va a ser los precandidatos en la colonia, lo toma también el partido. Desgraciadamente, los señores legisladores están también atendiendo los intereses de su partido. Yo estoy totalmente de acuerdo con que están buscando el mayor beneficio, y el mayor beneficio que puede obtener un partido es la presidencia de la República, ¿no? Porque es en donde tienes la mayor cantidad de plazas y el mayor dinero que repartir. Esa es la premisa desgraciada por la cual se gobierna este país. Y que el pacto puede ser un buen mecanismo, te digo, siempre dialogar es bueno, pero yo no he visto ni escuchado las discusiones a las que tú haces mención. Se está discutiendo del IVA. ¿Quién discutió del IVA? El Congreso. En el Congreso no, claro que se no. lanzaron exabruptos en torno del IVA, pero no hubo una discusión no hubo técnica ninguna discusión seria. No la hubo. Oye, pero no bien lo que está diciendo. la A ver, hubo. Acción Nacional. No Acción la Nacional hubo. votó en contra porque ellas dijeron el camino es el pero IVA, estamos señores. hablando de dar Pero la argumentos, discusión- Pepe. Estamos hablando de estudios documentados, serios, Yo creo que no hubo de sentimientos. mayor El discusión debate político fue intenso. Hubo mayor discusión al respecto del IVA Si en vamos esta por aquí mesa los de la impuestos, si es el semana IVA, si es pasada. el ISR, intensos. Pero fueron ocurrencias, Sí, Pepe. pero- ¿Sabes de Bueno, cuánto? Yo creo que viste A ver, otra discusión, perdón. viste otro canal, no el Oye, canal es del que Congreso. una pregunta. no hay cómo darles gusto, Pepe, caray. ¿sabes Si de discuten cuánto? porque discuten, si no discuten porque no Pepe, discuten. ¿cuántas hojas tenía la minuta de la reforma fiscal? ¿Cuántas hojas, te pregunto? No sé. 1000 hojas. No sé. No Se la las leí. entregaron antier en la noche. ¿Tú crees que alguien las leyó? 1000 hojas.
Y tú de segundo, ¿y tú crees que la entendieron? Entonces, ¿dónde está la ese es discusión? el texto del dictamen. Es el Ay, texto. seguro, Pero son finalmente, a ver, hojas. lo pongo como argumento en la mesa. Lo dijo el propio Manlio Fabio Beltrones. Hubo 100 cambios a la propuesta, ¿no? Sí. Sí, 100 cambios que se fueron agarrando por 100 separado. Así es. Ahora, esos cambios, lo interesante es que ninguno va al centro de la propuesta, de lo que debió haber sido la propuesta. Esos 100 y tantos cambios fueron cuestiones que llegó este grupo, que llegó este sectoriales, grupo. digamos, ¿no? Así es, en el mejor de los casos, porque ni siquiera más bien grupales. Sí. Y luego, a cambio de eso, una parte importante de esos cambios fueron ocurrencias. Fueron es tal el ocurrencias. desconocimiento. Como Bueno, así a lo es. mejor el nivel no es el que Pepe, ustedes quisieran. Pepe, pero de pues que es que hay, el nivel es deja el hay mucho distintas que clases de desear. ocurrencias. Es el Sí, nivel- hay distintas clases de ocurrencias. Ese era el nivel que desconocimiento necesita el país, que llegó un Pepe. diputado a decir, bueno, como le van a poner impuesto al refresco de al litro, entonces que no compren refrescos de litro. No entendió que le era al Sí, litro de era refresco. en la producción, no a la venta. Por Dios, A ver, yo y al quiero- litro de refresco. Quiero aclarar algunas cosas. Para empezar, el paquete fiscal siempre sufre modificaciones porque hay una comisión o varias comisiones en el Congreso donde están los representantes de Hacienda, que son los que determinan en última instancia qué se modifica y qué no se modifica. Hay una pésima costumbre en la Cámara de Diputados de que hay que aceptar lo que diga la tecnocracia hacendaria. Bueno, pero siempre ha habido modificaciones. Porque no le saben, ¿no? Pero vuelvo al asunto de los espacios de negociación. Siempre ha habido negociación. La política, incluso la de las dictaduras, incluye negociación. Siempre. Entonces, me da mucho gusto que ya estemos de acuerdo, mi querido Pepe. Me da mucho gusto. Negociación y acuerdos depende en el sistema. Ahora, No es lo mismo una dictadura que en una democracia. la Secretaría de Gobernación dejó de ser un espacio natural de negociación. ¿Por qué? Porque le quitaron los colmillos, le quitaron al CISEN, le quitaron la posibilidad de negociar. Negociación implica tener algo que dar y tener con qué darle también al otro. Entonces, si no existen esas dos condiciones, no hay negociación posible. Y a Gobernación le quitaron esa posibilidad. Hoy me parece que ya se la han restituido. Pero todavía no es operante. El no es CISEN otra vez falta queda dentro del área de Gobernación. Ya tienen a la Policía Preventiva Federal. El CISEN siempre ha estado en gobernación. Siempre. Pues sí, pero cobró una autonomía que dejó fuera al secretario. Y nada más analicen El ustedes. presidente directamente, en la Sí, época de Analicen ustedes. ¿Qué clase de secretario de Gobernación fue Santiago Krill, por ejemplo? Una perfecta nulidad. Y como él, hubo varios. Hoy tenemos a Osorio negociando lo que deberían negociar otros secretarios, a mi juicio. Por ejemplo, ¿qué tiene que negociar Osorio en la reforma educativa? Me pregunto yo. Bueno, pues lo mandaron a eso, lo está tratando de hacer con los mecanismos de que dispone la Secretaría de Gobernación hoy. No sé si esos mecanismos incluyan la agresión que sufrieron los profesores en Tepito el día... ¿De ayer? Antier, no, hace 3 días. ¿Cuándo fue? Hace 3 días, ¿no? Hace 3 días. Hace 3 días. Fue el jueves. Fue el jueves, sí. Fue el jueves. sí, Fue el claro. jueves. Fue el jueves. Bueno, no sé, a lo mejor esos mecanismos también están incluidos en el paquete que ahora, que ahora dispone Gobernación. Pero el asunto, pues, es que ya esta manera de gobernar no es suficiente, ya no resulta, está agotada. Entonces, ya el presidente de la República no es el contrapeso natural a los excesos del Congreso o de los partidos, ya no es, No puede evitar que los señores diputados se aumenten 14% el presupuesto cuando en México todos estamos con serios problemas económicos. Bueno, insisto, yo coincido con mi querido Paco. Por primera vez. Yo creo que hay que analizar seriamente si ya necesitamos una república parlamentaria, acotar las posibilidades del presidente de la república y pasar otra ¿Sabes cosa. dónde estuvo el problema? Para concluir. ¿Sabes dónde estuvo el problema? En la fragmentación del poder. Cuando había un partido hegemónico que ejercía una forma muy característica, muy totalitaria de manejar el poder, de tomar decisiones, de imponer decisiones, Claro. el país funcionaba en muchos aspectos Con orden. con orden. No estoy diciendo con eficiencia, pero con orden.
luchamos por un país democrático más plural y nos encontramos al paso de los años con que los grupos políticos, en lugar de estar a la altura de esa pluralidad, ahora se pelean a ver quién se arrebata el pedazo más grande de cobija sin importar el beneficio social que eso traiga por consecuencia. Entonces, cuando tú desvinculas a toda la sociedad en la búsqueda del poder, que es finalmente el objetivo lícito de cualquier organización política, te olvidas de la sociedad y es el poder por el poder y los demás que rueden, y entonces se fragmentó el poder y ahorita es un pleito a ver quién se queda con el pedacito más grande de cobija y los demás que vean cómo se rascan, ¿no? Ángel, para irnos. Para irnos, yo creo que no podemos dejar de mencionar esta noticia que se dio hace 3 días, que vendrá, creo yo, a aclarar todas estas cosas y a salvar al país. El regreso de Josefina Vázquez Mota a la actividad política. Yo creo que eso es realmente ella, y la llegada de este distinguido intelectual que tiene sobrenombre de insecto, el señor Herrera. El Piojo. El Piojo. Yo creo que ya está salvado el está asunto. salvado el país. Todo lo demás que digan los diputados o los senadores, yo creo que con eso terminaría yo. Está salvado el país. José Luis, un último comentario. Bueno, yo creo que por primera vez lo que estamos viendo es ya, ahora sí que vamos en aras a un parlamentarismo. ¿Por qué? Porque pues los líderes del Parlamento, particularmente el PRI, pues ahora se van a tener que imponer al ver esto que está sucediendo, así como ahora detuvieron el no IVA a hipotecas y a colegiatura, pues creo que eso tendrá que empezar a pasar, tendrá que empezar a asumir su liderazgo, y un liderazgo institucional que si unos no quieren gobernar, pues se gobierna desde el Parlamento. Muy bien, ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Lo espero la próxima semana aquí por Cadena 3 y Excelsior Televisión para otro Círculo de Ideas a las 11 de la noche. Muchas gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.